Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la Asociación Pensamiento Penal por la invitación que nos hicieron a Gabriela Cegueso y a mí para poder pensar juntos la crisis de, que se desata a partir del COVID-19 y también a partir de los trabajos que venimos haciendo con Gabriela hace ya varios años. El objetivo un poco de nuestra charla es poder pensar el porvenir de la cuestión securitaria a partir de dudas, inquietudes que nos gustaría compartir con ustedes y que eventualmente podamos seguir conversando en el foro que la Asociación Pensamiento Penal va a abrir también en el marco de este seminario, de este curso. Para comenzar, queríamos poder pensar cuál era la situación de lo que nosotros llamamos la razón securitaria en el momento previo al COVID-19, es decir, cuál es el entramado securitario hegemónico que nosotros eh, vemos que se instala hace ya más de 2 décadas en gran parte de la región, pero especialmente nos vamos a focalizar en Argentina. En ese sentido, la cuestión o la preocupación por la seguridad no es una preocupación nueva, novedosa, no es una preocupación propia de estos últimos 20, 25 años. Por el contrario, digamos, siguiendo en este caso a Robert Castell, podemos entender que los sentimientos de desprotección e indefensión son inherentes a los órdenes sociales modernos, es decir, que la constitución del orden social moderno supuso la desprotección de las protecciones llamadas cercanas que suponían las sociedades premodernas. Es decir, que la modernidad, los dos órdenes sociales modernos conviven mayores protecciones, por un lado, porque, como dice Castell, nunca hemos vivido en sociedades tan seguras en la historia de la humanidad como las actuales, pero al mismo tiempo tan acechadas de desprotecciones propias de estos órdenes sociales modernos. Entonces, la necesidad de mitigar los peligros que acechan la vida es una necesidad de estos órdenes sociales modernos. E incluso más podríamos decir, siguiendo a Freud en esa famosa afirmación que realiza en el porvenir de una ilusión, que el creyente no se deja despojar de su fe con argumentos. Bien podría servirnos también para pensar la seguridad o el securitarismo, ¿no? Es decir, Freud sostiene que la ilusión no es lo mismo que el error. La ilusión siempre deriva del deseo humano y no necesariamente es falsa, irrealizable o contradictoria con la realidad. O sea, podemos animarnos a pensar junto con Freud y decir que la securitización es una ilusión necesaria y por ello irresoluble, porque más que un problema a ser solucionado, a ser resuelto, es un soporte sobre el cual se apoyan y despliegan distintas relaciones de poder y dispositivos de intervención. O sea, es una ilusión asociada a la realización de deseos intensos, apremiantes, asociados con la reducción de peligros, y por eso lo que tenemos también es un apego afectivo muy fuerte, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, con estas cuestiones. Pero si la ilusión securitaria es necesaria, e incluso podemos decir ineludible, para la estructuración de los órdenes sociales y de la estructura psíquica de los seres humanos, toda la cuestión se juega en su sentido, en cómo está compuesta esta cuestión securitaria. Es decir, de qué ilusión securitaria estamos hablando, cuál es la ilusión securitaria que nos organiza y nos estructura. En ese sentido, volviendo a las cuestiones que nosotros hemos trabajado y a la emergencia de esta razón securitaria en los últimos 20 o 25 años, nosotros creemos que la razón securitaria que nos encuentra al iniciarse la crisis de la pandemia, es esta crisis de que tiene ya 20, 25 años en Argentina, es una razón securitaria
que se sostiene en una ilusión de una seguridad punitiva, de una razón securitaria clasista, racista y patriarcal. Estas son las características más salientes, más recurrentes de la razón securitaria que nos asiste. Es decir, desde mediados de la década de 1990 comienza a instalarse con mucha fuerza esta nueva razón securitaria, que está caracterizada por dos procedimientos, es decir, dos movimientos, que los podemos resumir como una administración diferencial de ilegalidades, de ilegalismo, y también como una administración desigual o diferencial de vulnerabilidades. Por un lado, se reducen las amenazas a la protección y a la seguridad, en primer lugar solo a los delitos, es decir, lo que vulnera, lo que pone en riesgo la seguridad queda asociado a los delitos, y no solo a los delitos, es decir, que quedan por fuera otras vulnerabilidades que no necesariamente se configuran como delitos, pero a su vez hay una segunda reducción, que es que no todos los delitos aparecen como amenazas a la protección, la seguridad, la calidad de vida. Es decir, que los únicos delitos que son considerados como amenazas a la seguridad son los delitos, vamos a llamar los delitos de los sectores populares, de los jóvenes varones, de sectores populares racializados, que aparecen como amenazantes de la seguridad de un nosotros. Al mismo tiempo, esta razón securitaria va transformando las percepciones y las construcciones que tenemos del espacio urbano, porque además esta razón securitaria privilegia como arena en la cual entramos en riesgo el espacio público. Es decir, el espacio privado, también siguiendo parte de estas características patriarcales, el espacio privado queda ajeno a las preocupaciones de la seguridad, y la seguridad se concentra en el espacio público, y el espacio público principalmente de las ciudades. Ahí, en este lugar, cabe hacer una reflexión sobre la construcción de las ciudades. La ciudad, si bien es pensada como el espacio de lo abierto, de lo público, de lo que es para todos, de lo colectivo, la ciudad siempre se construyó como un espacio que contradecía estas características. Es decir, que la ciudad, desde su origen, pero especialmente a partir de la razón securitaria, se va a reforzar como un espacio, como una ciudad masculina, blanca, burguesa, de connacionales, donde quienes no son blancos, varones, burgueses, connacionales, heterosexuales, cis heterosexuales, empiezan a vivir, digamos, desde siempre vivieron la ciudad como extranjeros, es decir, sin los derechos plenos al acceso al disfrute de la ciudad, a la circulación. Es decir, la ciudad siempre se consideró como, siempre los varones blancos, burgueses, heterosexuales, vivieron la ciudad como su espacio, y el resto de los colectivos, indígenas, mujeres, otras disidencias sexuales, los sectores populares, racializados, siempre vivieron la ciudad como un espacio de otros, un espacio que fueron conquistando. Las luchas democratizantes en la historia de la Argentina, de América Latina, en muchos sentidos se caracterizan por estas tensiones democratizantes de estos espacios, de estos colectivos subordinados, intentando luchar y ganarse el derecho a la ciudad. Lo característico de la razón securitaria que se instala a mediados de los 90 es que vuelve a instalar las restricciones, las discriminaciones, las cesuras, la segmentación espacial que tenía como origen la ciudad. Es decir, que a partir de la razón securitaria,
vuelven a extranjerizarse la presencia, la circulación, la participación de estos colectivos. Entonces, los sectores populares, las mujeres, etcétera, empiezan a circular, a caminar, empiezan o vuelven o se refuerza esta participación en la ciudad como un lugar que le es ajeno, como un lugar amenazante, donde cual no tienen los mismos derechos de protección que tienen los varones blancos, heterosexuales, cis heterosexuales, connacionales. En este sentido, por ejemplo, en el caso, si para poner un ejemplo, en el caso que una mujer sufra una agresión en la ciudad, lo primero que se pone, lo que la razón securitaria pone de manifiesto, que en realidad la mujer o no estaba adecuadamente vestida para esta ciudad, para ese lugar, o en un horario no adecuado, o que no estaba acompañada. Es decir, que quienes no se cuestiona la circulación son solamente de los que son nacidos y criados en esa ciudad, es decir, vuelvo a decir, los blancos, burgueses, cis heterosexuales, connacionales. De este modo, entonces, tenemos que la razón securitaria con la que llegamos a la crisis de la pandemia es una razón securitaria que entiende que la amenaza a la seguridad es una amenaza que se produce por los delitos, quedando por fuera otras desprotecciones que se viven, ¿no? O sea, las desprotecciones, por ejemplo, ambientales, las desprotecciones laborales, digamos, no forman parte de las amenazas a la seguridad, si bien claramente generan en muchos casos mayor daño social y mayores vulnerabilidades que tal vez el robo de un celular. Pero esas amenazas, esas desprotecciones, esas vulnerabilidades quedan por fuera de lo que la razón securitaria que cree que o privilegia como amenazas a la protección, al cuidado de la seguridad. Y quedan solamente focalizadas los delitos. Y vuelvo a decir, no todos los delitos, digamos, con la selectividad propia del sistema penal, es decir, los delitos de los sectores débiles, o sea, cuyas protagonistas son, vuelvo a decir, los jóvenes varones de sectores populares racializados, o sea, el delito de los pobres. Quedan por fuera otros delitos, el delito económico organizado, los fraudes, la evasión impositiva, la fuga de capitales, o sea, todos los delitos económicos, los delitos de cuello blanco, los delitos de los sectores poderosos, no aparecen como amenazas a la seguridad, a la protección. Entonces, esto va constituyendo a la razón securitaria como una razón securitaria, como digo, patriarcal, clasista, racista y punitiva. ¿Por qué punitiva? Ahora vamos a avanzar un poco en esto, pero lo que empieza a plantear que las intervenciones que se privilegian para abordar esta razón, o sea, la razón securitaria plantea como intervenciones privilegiadas para resolver las amenazas a la seguridad, son las respuestas punitivas, ¿sí?, que intervienen sobre aquellos que son construidos como la causa eficiente del problema. Es decir, nuevamente, los jóvenes varones de sectores populares racializados. Y ahí podemos ver que esas respuestas son solo de mayor punitividad, es decir, mayores penas, mayor violencia policial, más cárceles. Acá podemos ver en un cuadro, a ver si puedo lograrlo, un ejemplo de algunos de estos datos que tenemos. Si vemos este mapa, tenemos las tasas de encarcelamiento por cada uno de los países de América del Sur a principios de la década del 90 del siglo XX. Para el caso de Argentina vemos que una tasa de encarcelamiento de 62 cada 100.000, en Uruguay de 100, en Brasil de 74, Chile un poco más alta, 154, Perú 69, Ecuador 74.
Y si vemos este mismo mapa 20, 25 años después, tenemos el incremento, es muy significativo. Argentina pasa a 152, prácticamente triplicando esa tasa. Chile prácticamente doblándola. Brasil más que cuadriplicándola, de 74 a 300. Uruguay más que doblándola. O sea, vemos un incremento de las tasas de encarcelamiento muy amplio. Y cuando vemos ese aumento de las tasas de encarcelamiento y la composición de la población carcelaria, vemos que, digamos, que se reproduce la misma selectividad o se agrava la selectividad del sistema penal, es decir, que la población carcelaria sigue siendo la de los sectores populares racializados. Con lo cual tenemos nuevamente un incremento de la violencia institucional sobre los mismos sectores de siempre. Esto da algunas de las características de esta razón securitaria que no se encuentra en el momento cero antes del inicio, como el caso cero. Antes del caso cero tenemos este entramado securitario previo a la expansión de la pandemia. Gabriela, si quieres. Bien, entonces, recuperando un poco las cosas que decía Nicolás, si nosotros abrimos un diario, escuchamos un programa de tele, o miramos un programa de tele, o vemos una campaña electoral, lo que vamos a encontrar es que en esta ilusión securitaria punitiva tenemos privilegiados los delitos cometidos por los sectores populares, fundamentalmente, lo cual invisibiliza otras desprotecciones, como las que decía Nicolás, de la multiplicidad de desprotecciones sociales, como la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a los servicios públicos, etc. Y también invisibiliza, por supuesto, otros ilegalismos, no solo los ilegalismos propios, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, sino también los grandes ilegalismos como la evasión fiscal, la malversación de fondos públicos, etcétera, etcétera. Cuando no, por supuesto, la violencia de género. Toda la preocupación por la violencia de género no aparece dentro de este prisma securitario. Entonces, ahora, teniendo este esquema, teniendo este prisma securitario así definido, entonces cuando también miramos la tele, escuchamos un programa de radio, o vemos vemos spot de campañas electorales o escuchamos algunos discursos políticos, lo que nos encontramos es con un modelo policial que se ajusta a esta ilusión securitaria punitiva. Es decir, cuando miramos cómo se debería intervenir o cuál es el rol o la función de la policía para intervenir sobre esta problemática así constituida, lo que aparece claramente es un modelo policial que podríamos llamar modelo policial de la guerra, que es patriarcal, racista, clasista, etc. Es decir, es un modelo policial que establece, digamos, un dispositivo con dos contendientes, un contendiente otro al cual es posible eliminar, un contendiente otro al cual hay que degradar, recuperando los postulados, algunos postulados que plantea Rita Segato en sus trabajos. Podemos decir que es un modelo absolutamente donde prima el mandato de masculinidad, que está estructurado en torno a pedagogías de la crueldad, en donde el modo de intervenir sobre los otros es un modo absolutamente violento, una violencia, por supuesto, leccionadora, que pretende a través de ella disciplinar los cuerpos, que pretende a través de ella emitir un mensaje de poder. Por supuesto, es un esquema absolutamente moralizador, y en ese esquema, como decíamos, en este modelo policial, insisto, este modelo de la guerra, este modelo patriarcal, este modelo racista, ¿sí? La violencia policial, entonces,
por supuesto no es una anomalía ni un exceso de un sujeto individual, sino que es un mensaje de poder de esa sociedad que está estructurada en torno a una ilusión securitaria en donde el mayor miedo, el mayor peligro, lo encarnan o son aquellos que, como decía Nicolás antes, son los protagonistas de estos delitos en la vía pública, como los hurtos, etcétera, que fundamentalmente, insisto, son protagonizados por los sectores populares. Entonces, este modelo policial, repasando un poquito, está, insisto, sostenido sobre una pedagogía de la crueldad, sobre un entrenamiento sistemático que elimina cualquier empatía respecto de un otro, está sostenido también sobre una exhibición de la crueldad como una garantía para el control territorial, es en esa crueldad donde se pretende garantizar el orden y el control territorial. ¿Sí? Ahora, como decíamos antes, no es solamente patriarcal, un modelo de la guerra, sino también es un modelo, por supuesto, un modelo policial racista y clasista. Nico. Sí, en ese sentido, este modelo digamos, el modelo policial asociado con esta razón securitaria es un modelo que privilegia la solución policialista al problema de la seguridad. Es decir, que hipertrofia la respuesta policial al problema de la seguridad, que cree que la solución policial, de saturación policial, de control territorial, son elementos claves para poder, de algún modo, contener o resolver el problema de la protección barra desprotección. Y en sus mecanismos utiliza mecanismos de control territorial racistas y clasistas. Se produce una segmentación espacial, una cesura de la población en segmentos escogidos en claves clasistas y racistas, que distinguen, separan y confinan, por un lado, a quienes deben ser protegidos y por otro lado, a quienes pueden, y llegado el caso, deben ser eliminados en función de la protección de nosotros. Este confinamiento clasista y racial de las poblaciones se fue extendiendo en estos 20, 25 años de distintas maneras en Argentina y en gran parte de la región. Al mismo tiempo, como de algún modo planteaba Gabriela, esta ilusión securitaria, punitivista de la guerra, opera a través de un mecanismo de recompensa parcial en entramados, digamos, en órdenes sociales capitalistas neoliberales como los que caracterizó a la Argentina hasta hace muy poco, que caracteriza mucho a los países de la región, y que también caracterizó al primer ciclo de esta razón securitaria en la Argentina. Es decir, ante promesas incumplidas del neoliberalismo, caracterizadas por la privación socioeconómica y el cercenamiento de derechos, que contradecían esa promesa neoliberal de éxito económico, de realización personal, de bienestar individual, se fomentan sentimientos punitivos y se produce la degradación del otro amenazante como recompensa parcial y simbólica. De distintos modos vemos cómo esa recompensa simbólica, digamos, como este modelo de la guerra, como planteaba Gabriela para el modelo policial, pero que también se caracteriza todo el conjunto de la razón securitaria, plantea una suerte de disputa de suma cero entre el nosotros amenazado y el otro amenazante. Entonces, cualquier compensación parcial supone una degradación y un daño infligido al otro amenazante. Entonces, estos sentimientos punitivos, estos sentimientos de degradación, de eliminación, que legitiman la violencia social hacia los otros, son difundidos, empiezan
a, a- sí, a expandirse, pero queríamos llamar la atención sobre el riesgo, digamos, o el escenario que en muchos casos se vivía previo a la pandemia, cuando esos sentimientos punitivos y esas compensaciones parciales y simbólicas son encarados desde los lugares más altos del Estado. Es decir, como en distintos ejemplos podemos ver cuando la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, privilegiada, digamos, llevaba al policía Chocobar a reunirse con el presidente de la Nación y a felicitarlo por su actuación, que para quienes no conocen el caso, de un policía que disparó por la espalda asesinando a un supuesto delincuente sin dar ni siquiera la orden de alto, cuando ya estaba lejos, digamos, y no generaba ninguna amenaza. Entonces, cuando se premia simbólicamente desde el Estado este tipo de premiación simbólica a estas prácticas policiales, digamos, o como en distintos casos, como podemos ver en campañas electorales en distintos países de América del Sur, de América Central, o la misma campaña y los discursos que en muchos casos enarbola el presidente Bolsonaro en Brasil, digamos, nos encontramos a la puerta de despliegue de mecanismos macrofascistas, o sea, de violencias, las violencias sociales o sentimientos punitivos que pueden circular a nivel microsocial se ponen en un escenario de la macroestatalidad y eso, bueno, supone ese despliegue. Gabriela. Bien, entonces, dijimos, ilusión securitaria es una ilusión necesaria. El problema es qué tipo de ilusión, frente a qué tipo de ilusiones nos encontramos. Dijimos que la ilusión que ha primado, la ilusión securitaria que ha primado durante los últimos 25 años, es una ilusión securitaria punitiva, que, insisto, privilegia en su recorte solamente los delitos y no otras desprotecciones, y solo los delitos protagonizados por los sectores populares. ¿Cuáles son los efectos de este doble recorte? Que las intervenciones sobre los que son construidos como la causa eficiente y la inseguridad son absolutamente naturalizadas e incluso reclamadas, y además invisibilizan, por supuesto, otras desprotecciones, así como otros ilegalismos producidos por sectores sociales poderosos. Dijimos que a este modelo, a esta ilusión securitaria punitiva se le asocia un modelo de policía, que es un modelo de policía de la guerra, un modelo de policía atravesado por el mandato de masculinidad, un modelo de policía estructurado en torno a pedagogías de la crueldad. ¿Sí? Ahora bien, habiendo dicho todo esto, ¿qué pasa hoy? ¿Sí? ¿Qué pasa hoy? Coronavirus y cuarentena, distanciamiento social preventivo mediante, ¿no? ¿Cuál es el porvenir de esta cuestión securitaria? ¿Cómo podemos pensar el porvenir de esta cuestión securitaria? Y por supuesto, en la medida en que pensamos el porvenir de la cuestión securitaria, de esta ilusión securitaria, también podemos pensar el porvenir de los modelos policiales que se ajustan a esta construcción. Entonces, hay nos gustaban dos figuras que fueron postuladas en el último tiempo en estos debates de la teoría y la filosofía política, pero también en la coyuntura por diversos teóricos, algunos del norte global, otros del sur local, pero nos gustaba una figura para pensar esto, que propone Zizek en uno de los textos que escribió a la luz, es muy prolífico Zizek en general y en esta ocasión en particular, pero Zizek utiliza una figura bien interesante que nos puede, me parece, servir para pensar este porvenir de la cuestión securitaria, de esta ilusión, con la idea en la cabeza de que hay algo de la configuración de los miedos sociales que se disloca en el marco de esta pandemia.
¿sí? O que se reconfigura el miedo a ciertos delitos protagonizados por los sectores populares, pierde en parte peso en esta situación de cuarentena y coronavirus, y el miedo al virus o otros miedos emergen con mayor centralidad. Y lo que nos gustaba de la figura que trae Zizek es lo siguiente. Zizek dice, en verdad, una de las cosas que se puede ver en esta coyuntura de pandemia, en esta coyuntura del coronavirus, está vinculado con transformaciones objetivas, es decir, tensiones objetivas estructurales que modifican de alguna manera los escenarios que nosotros creíamos como conocidos. Y dice, estas transformaciones de estos escenarios, estas transformaciones objetivas, no están vinculadas ni con la intencionalidad, ni con el voluntarismo, ni por una preocupación moral nueva o bondad repentina que vendría asociada a una situación de crisis, sino que él pone ejemplo, dice que ante la amenaza del virus, sucede algo entre Palestina e Israel bien llamativo. Dice, Netanyahu en esa circunstancia, ni bien aparece la amenaza del virus, ofrece ayuda y coordinación a la autoridad palestina. Y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, lo podemos pensar en la clave de bondad o consideración novedosa que antes no existía. Y dice, no, o sea, no tiene nada que ver ni con la bondad ni con la consideración, una consideración novedosa, sino que tiene que ver con la imposibilidad de separar en esos territorios a los judíos y a los palestinos. Entonces, cualquier situación, cualquier grupo que se ve afectado, por supuesto se ve afectado el otro grupo. Entonces, en esa situación estructural, que no tiene que ver ni con la buena voluntad, ni con la buena predisposición de alguna persona o de algún grupo, sino que la situación estructural recodifica las situaciones que o el modo de intervención que ameritaban ciertas situaciones antes de la pandemia. Esa es una figura que a mí me parece que nos parece bien interesante para poder pensar esta cuestión. La otra figura que me parece bien interesante, que va en la misma línea, digamos, de esta idea de, bueno, cómo pensar esta situación, esta emergencia, como un campo de disputa abierto y que azaroso y que tiene o que puede producir efectos inesperados. En una entrevista a Rita Segato no hace muchos días, también está pensando esta situación excepcional actual. Lo que le interesa a ella es mostrar, digamos, en esa entrevista le preguntan por qué pasa con el coronavirus, etcétera, y cómo analizar la situación, y dice, bueno, a mí me parece interesante ver cómo se aparece un campo de disputa respecto de diferentes narrativas, que ninguna narrativa logra colonizar el campo de la significación, por supuesto, sino que son narrativas en disputa, y que incluso todas tienen efectos de verdad y de realidad. Esas narrativas las podríamos llamar, ella dice, la narrativa de la idea de que se le dio un jaque mate al capitalismo. Otra narrativa es la de la idea de que la enfermedad, el virus es una enfermedad que se usa para habilitar el genocidio. Otra es la idea de que es una situación en que lo que está operando es una suerte de laboratorio, digamos, de control totalitario, y otras más. ¿Sí? Pero una a ella le llama mucho la atención y le parece bien interesante para remarcarla, que es la idea de un Estado capaz de maternar, lo llama así ella. Y ella lo asocia específicamente, lo asocia directamente al modo en que viene tramitando la crisis la Argentina en general y el presidente Alberto Fernández en particular. Esto es, ella dice, bueno, un Estado capaz de cuidar, un Estado capaz de maternar, lo llama, ¿no? ¿Y cuál es la figura que usa para pensar esta situación? También ahí lo desacopla absolutamente de las buenas intenciones o de una bondad inesperada o un voluntarismo. Y dice, miren, o sea, y usa una analogía que a nosotros nos puede servir mucho para pensar, o creemos que es interesante para pensar la cuestión securitaria también. Dice, bueno, ¿qué pasa con el sistema médico? ¿No? Nosotros el sistema médico, dice ella, por supuesto, y hay una... más o menos todos coincidiríamos en lo mismo, que
que es un sistema, por supuesto, de poder, es un sistema que produce violencias, es un sistema que se estructura en torno a jerarquías, es un sistema que en muchos casos también está atravesado por pedagogías de la crueldad, etc. Ahora bien, dice ella, acá también nos encontramos, o la situación de pandemia y de cuarentena y de coronavirus, abre algo inesperado, que de alguna manera el sistema médico, el sistema de salud hoy está enfrentado al mismo riesgo que sus pacientes, ¿sí? De alguna manera el sistema de salud y el personal de salud también son igual de cuerpos débiles, de cuerpos frágiles, que el resto de nosotros. Y eso abre una situación novedosa, ¿sí?, en un espacio que es un espacio de violencias, que es un espacio de poderes, que es un espacio de jerarquía, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro tema, volviendo a la cuestión securitaria, nosotros nos preguntábamos si es posible pensar, e incluso en ese pensar, hacer o producir un resquebrajamiento de esa razón securitaria, de esta ilusión securitaria punitiva, y en ese movimiento, ¿no?, poder pensar qué pasa con el modelo policial que le es complementario, digamos, a esa razón securitaria, a esa ilusión securitaria punitiva. Por supuesto, en este recorrido y en esta idea de poder pensar con ustedes, de poder pensar de manera colectiva, en ningún caso nos agarró un brote de ingenuidad, ni estamos asumiendo que es una reflexión en un terreno que no tiene desigualdades, es un terreno, por supuesto, de disputa, con sedimentaciones muy profundas, donde, por supuesto, hay inercias constitutivas, etc. Pero sí creo que es un momento para poder darnos la posibilidad de pensar otras formas de intervención que creemos necesarias en un contexto de crisis como este. ¿Cuándo vamos a pensar si no es en esta coyuntura, ¿no? Entonces, pensar producir una ilusión securitaria distinta, de alguna manera involucraría algo así como poder pensar una ilusión securitaria vinculada al cuidado, ¿sí? Por supuesto, sí, esa seguridad necesariamente tiene que ser una seguridad antipunitivista, una seguridad antipatriarcal, anticlasista y antirracista, ¿sí? A ver, más específicamente, menos etéreo y más concreto. Si esta razón securitaria punitiva, esta ilusión securitaria punitiva, enfocaba o se orientaba por un prisma que ponía en primer lugar y casi exclusivamente los delitos y ninguna otra desprotección, y esos delitos del universo total de los delitos solo hacía foco en los delitos protagonizados por los sectores populares, por supuesto, esta nueva ilusión securitaria democrática, esta nueva ilusión securitaria de los cuidados, tiene que operar por selectividad inversa, creemos nosotros. Es decir, no solo iluminar otras vulnerabilidades, otras desprotecciones, sino también iluminar los ilegalismos producidos por los sectores poderosos. Por ejemplo, en esta situación de absoluta excepcionalidad, de pandemia, etc., es impensable que no pongamos un eje central en la violencia de género, en los femicidios. O sea, una nueva forma de tramitar la cuestión securitaria vinculada al cuidado significa, entre otras cosas, hacer lugar, un lugar estratégico, a pensar, a intervenir y hacer algo respecto de las violencias de género y los femicidios. Las violencias de género en general y los femicidios en particular. Segundo, si esta ilusión
securitaria punitiva, esa razón securitaria punitiva, se sostiene en una pedagogía de la crueldad, esta nueva ilusión securitaria democrática, del cuidado, etcétera, se debe apoyar en una pedagogía de los derechos y en una pedagogía de los cuidados, ¿sí? Que no opere, ¿no? A través de un mandato de castración del otro, de eliminación del otro, sino a través de una lógica de la empatía respecto del otro. Si esta ilusión securitaria punitiva, entonces, solo visibiliza algunas violencias interpersonales, como decíamos antes, la nueva ilusión, la nueva forma de tramitar la cuestión securitaria debe estar orientada justamente a visibilizar esas otras desprotecciones. Las desprotecciones vinculadas al acceso a la salud, las desprotecciones vinculadas al acceso a la vivienda, las desprotecciones vinculadas a las condiciones de vida insatisfechas, ¿sí? Por supuesto, si esto es así, en función de lo que venimos diciendo, si a ciertos modelos, a ciertas modalidades de construcción de la cuestión securitaria se le corresponden modelos policiales, entonces, si para la razón securitaria punitiva teníamos un modelo policial de la guerra, de patriarcal, machista, etcétera, que por supuesto se orientaba a aumentar los umbrales de la punitividad, aumentar el castigo y el dolor, la nueva forma de pensar y de intervenir y de hacer seguridad debe estar orientada a una reorganización del castigo y una reorganización de las fuerzas de seguridad, al lugar de las fuerzas de seguridad en general y a las formas de las fuerzas de seguridad en particular. Esto es, no solo se trata del lugar de desanclar el lugar central que tiene en la cuestión securitaria la policía, sino de producir una nueva policía, de privilegiar unos dispositivos que estén orientados a la resolución de conflictos y acentuados en la lógica de los derechos, y no acentuados en una retórica de la guerra, en un principio del control territorial a través de la crueldad, ¿no? Entonces, creemos que esta oportunidad para pensar, digamos, si es que es estructural, que está vinculada con el resquebrajamiento de ciertas cotidianeidades que nos trajo la pandemia y la cuarentena, por supuesto están cargadas de inercias y de sedimentaciones, eso por supuesto, pero también pueden ser la oportunidad para pensar una democratización de la cuestión securitaria y en ese mismo gesto una democratización de la cuestión policial. Insisto, anclada en los derechos y anclada en el cuidado. Finalmente, para cerrar, me parece que es importante, o veíamos que era importante que mucho se había escrito y mucho se había charlado fundamentalmente desde un norte global que escribe como universal trascendental, ¿no? Y que justamente nosotros nos interesaba puntualizar más que qué pasa en todo el mundo sin darle lugar a las especificidades locales, justamente señalar o pensar o sí, pensar localmente, ¿no? Y ahí nos acordábamos, cuando estábamos preparando esto, nos acordábamos de la posición que había tenido Foucault respecto de los acontecimientos de Irán en 1978-1979. Foucault analiza los acontecimientos de la revolución iraní, y de hecho es conocido como el dossier Irán, una serie de artículos, entrevistas, etcétera, que Foucault hace en calidad más bien de algo así como un periodismo radical, ¿sí? Y en esa serie de escritos e intervenciones públicas, lo que hace Foucault es problematizar el rol de la crítica, el rol de los productores de saber, al tiempo de problematizar el acontecimiento Irán, ¿sí? El acontecimiento Irán sirve o es un acontecimiento para pensar la tarea de la crítica. Y una de las cosas que dice, que a nosotros nos parecía que era bien interesante, es pensar justamente que de alguna manera la tarea de la crítica supone también pensar en la coyuntura y no sobre la coyuntura, es decir, calibrar y enumerar los riesgos, los peligros, y él contrapone una figura del intelectual legislador con una forma de producir, de saber,
o unos productores de saber, dicho mejor, que piensan en la urgencia y piensan en la urgencia los problemas que abre la urgencia, ¿sí? Algo así como un pensamiento en la emergencia, no solamente de la emergencia. Y en ese sentido nos gustaba como esa invitación, en el sentido de alguna manera es una ocasión para pensar, por supuesto, lo que nos aqueja a todos, pero este pensamiento situado de alguna manera nos permite pensar nuestras especificidades en torno a los liderazgos, en torno a los cuidados, en torno a las seguridades y también en torno a las policías, ¿sí? Y bueno, nada, como para cerrar, nos gustaría decir que los esperamos en el foro para poder discutir, para poder charlar y para poder pensar colectivamente, porque la manera también de dejar la crítica es de manera, así que bienvenidos a lo que podamos pensar entre todos en esta situación de tanta excepcionalidad y de emergencia. Muchas gracias.